Bueno, buenas noches a todos. Vamos a ver el caso del día de hoy. Bienvenidos a un programa más de análisis de casos clínicos según la medicina tradicional china. Y hoy tenemos un caso que mandó una compañera de un paciente femenino de 65 años con un zumbido en el interior de la cabeza. Primero que nada, darles las gracias por estar aquí a los que están presentes. Y vamos a empezar. Ya saben la dinámica, un poco los que han estado viniendo ya saben la dinámica cómo es. Entonces vamos a empezar directamente. Es un ama de casa, eh, lleva 4 años siendo ama de casa. Antiguamente recogía cascajo, hacía trabajos duros como albañilería, etcétera. Tiene 65 años, mide 1,55 y pesa 65 kilogramos. Su motivo de consulta es este zumbido en el interior de la cabeza, parecido a cuando empieza a enfriarse la olla express. El zumbido es constante en el centro de la cabeza, del centro de la cabeza hacia la nuca. El zumbido empieza en octubre del 2021 pasado y coincide con la muerte de su hermano. En cuanto a la sensación, el zumbido va hacia atrás de la coronilla y no mejoran con el calor, le agrada más el frío. Lo acompañan ciertos síntomas como fatiga, cansancio, mareo. Los voy a ir subrayando. La fatiga, el mareo. Ella dice que tiene la presión controlada con captopril. Cuando se levanta de las sillas, la terapeuta se percata de que la paciente se queja. Dice que le duele la parte baja de los glúteos y le cuesta trabajo pararse después de estar sentada mucho tiempo. Hace un tiempo una enfermera vecina le revisó sus estudios clínicos y le mandó con un psiquiatra. Simplemente le enviaron aceites esenciales. No sabemos qué aceites esenciales, no nos han dado el dato. La paciente refiere que con los aceites esenciales el zumbido disminuye hasta un 60%. En cuanto a la digestión, ella suele tener apetito. eh, Dice que le da hambre entre comidas. Tiene gastritis, perdón. Tiene gastritis. Un tiempo le hicieron tomar metformina porque la declararon diabética, pero después se la quitaron porque le lastimaba el estómago. Y posteriormente descubrieron que tenía bien el azúcar. O sea que la habían mal diagnosticado, supongo. Es estreñida, suele tener estreñimiento, a veces se evacúa cada 2 días, toma fibra en polvo para mejorar. Cuando evacúa, sus heces son secas, cafés y quedan flotando las heces. Vale. La orina depende de cuánta agua tome, pero en general su orina es amarilla, oscura, 2 o 3 veces al día. Evacúa 2 o 3 veces al día. Antiguamente tenía insomnio, parece que ahora ya no tiene insomnio. Al principio del problema no podía dormir y la estresaba mucho el zumbido. La transpiración, solo si hace actividad física o hace mucho calor, tiene transpiración. Es hipertensa desde hace 10 años. Cuando habla se le nota la boca pastosa, pero bebe poca agua, bebe entre medio litro y 1 litro de agua al día. No suele tener sed. Presenta halitosis, le huele mucho la boca. La terapeuta observa a la paciente tranquila y a veces tirando a lenta. Le duele la parte baja de los glúteos, como ya dijimos, casi en la unión de la pierna y el glúteo. Le duelen las piernas en general. No sabemos en qué región de las piernas. En cuanto al estado emocional, en la primera consulta se mostraba callada, retraída. Le pregunta a la terapeuta qué pesar tenía y se pone a llorar la paciente. Le dice que durante estos últimos 3 años
tuvo que vivir la muerte de 3 de sus hermanos, uno cada año. La paciente se siente que que el último de sus hermanos que fallece, al parecer ella lo cuidó mucho y se siente culpable de que no hizo o no pudo hacer más por él. El día de la consulta había llevado a uno de sus hijos al doctor porque tuvo un infarto. En general, es una mujer que tiende a la tristeza. Cuenta que eran 10 hermanos que cuidó sola de su mamá porque su papá era alcohólico y no la quería en casa. No recuerda episodios de violencia, pero sí que cuando su padre llegaba a visitarlos, eh, siempre llegaba tomado y ella le robaba comida a la mamá para dársela al padre. No habla mucho de sus hijos, pero al parecer uno de ellos no está por el buen camino, dice, ¿no? Para la segunda sesión, la paciente se muestra más tranquila y dice que se la pasó jugando con su nieta. Bueno, no tiene alergias. En cuanto al ciclo menstrual, tuvo la menopausia a los 55 años sin complicaciones. No tenemos datos de sus menstruaciones anteriores. La paciente hay que recordar que tiene 65 años. Eh, no reporta sangrados. En la foto se nota sangre en sus dientes. La terapeuta cree que la encía le sangra y ella no lo registra. Nos comenta la terapeuta que uno de los puntos cuando colocó acupuntura sangró. Le llamó la atención que la sangre era muy delgada, como si estuviera rebajada con agua. La primera sesión, su cara era pálida y seca. En general, toda su piel es seca. Para la segunda sesión, su tez mejoró un poco. Su constitución es delgada, aunque está un poco subida de peso, no mucho. Su tez es pálida, como ya dijimos, las extremidades son frías, piel de serpiente en las piernas, es decir, mucha sequedad, mala circulación. Y bueno, aquí tenemos la foto de su lengua. La terapeuta nos dice que ella llegó al diagnóstico de insuficiencia de yin de riñón y ella punzó riñón 3, riñón 7, estómago 36, vaso 6, vejiga 23, vejiga 15 y vesícula biliar 20. Vale, estos son los datos que tenemos. ¿Alguien de los presentes quisiera dar alguna opinión en cuanto al caso? No sé si tuvieron oportunidad de verlo o con esto que acabamos de decir. Un punto de partida sería definir ese zumbido en el interior de la cabeza, ¿no? ¿Quién piensa que, cómo podemos llamarle a ese zumbido? ¿O qué es ese zumbido? Ernesto, Sí, buenas noches. Bueno, la buenas verdad yo no noches. sé si no, todavía no sé mucho de síndromes, pero yo apuntaría a alguna deficiencia en riñón, o sea, como que hay cosas, bueno, ¿no? Por lo que veo, el dolor en la parte lumbar, el zumbido, son cosas de riñón, el cansancio, la fatiga, no sé, me puede ir por ahí para mí. Yo, Y también sí, alguien iba a hablar. No, sigue. El dolor en la parte lumbar, la fatiga, ¿qué más decías en cuanto al riñón? El zumbido mismo, El eh, zumbido. no recuerdo más, pero también veo signos de calor también en la parte alta, porque tiene halitosis, tiene sangrado en las encías, creo que había un dolor de cabeza o algo así. Estoy un poco confundido, pero más o menos son las pistas que podría haber Podríamos pensar hasta en el insomnio, aunque ahorita parece no tener insomnio, ¿no? también. Ahorita parece no tener insomnio, pero hasta el insomnio podría ser esta manifestación del calor, el estreñimiento. Sí, la ¿Qué otros gastritis. síntomas vemos de calor? La gastritis. ¿Qué otros síntomas tenemos? Mm,
¿Algo ibas a decir, Sandra? No, pero era como que un recuerdo no tan nítido, pero como que en mis recuerdos eso del zumbido que es como acúfeno, ¿no? Ese O es un punto cuál de sería la partida. diferencia que podríamos hacer entre zumbido, acúfeno, tinnitus. Pero Ese es bueno, un punto de según, partida para, ajá, ajá, para porque mí ese es un según, punto de partida, ¿no? Definir ese zumbido y entonces cuando buscamos en la literatura la definición de esos zumbidos, efectivamente yo llego al acúfeno, ¿no? Y encuentro que se llama, o sabemos que se llama acúfeno a una sensación subjetiva que experimentan los pacientes cuando escuchan un ruido en uno o los dos oídos, ¿no? O en el interior de la cabeza. A veces este ruido o este zumbido puede ser constante, perdón. María José Ramírez dice, fisiológicamente los oídos están relacionados con el riñón, eso es cierto. Si el riñón es débil, la audición puede estar alterada y causa acúfenos. Efectivamente, como decíamos, el ruido puede ser constante o puede aparecer en ráfagas. En este caso es un ruido constante, ¿no? Así la intensidad también puede variar. La intensidad puede ser variable en cuanto a intensidad y al carácter mismo del acúfeno, ¿no? A veces puede ser un silbido agudo, a veces puede ser como el tintineo de unas campanas, a veces como un motor. En este caso podríamos representarlo a veces como un agua que corre, ¿no? Aquí podríamos pensar que es más como este tipo, como un motor, ¿no? Y como dice María José, Sandra y Ernesto, los riñones se abren en los oídos, ¿no? Esto es algo muy importante que tenemos que no podemos perder de vista, ¿no? Los riñones se abren se abren en los oídos, ¿no? Entonces, si los riñones se abren en los oídos, siempre que empezamos o que hablamos de alguna patología relacionada con los riñones, lo primero con los oídos, lo primero que pensamos es en los riñones, ¿no? Como bien apuntan todos ustedes. Ahora, eh, pueden influir varios otros órganos, o sea, no solo los riñones van a estar, no solo los riñones van a estar implicados, puede y estar implicado el porque pueden, corazón, ¿no? ajá. Ajá, Porque de estos zumbidos hay unos que son como por exceso, por plenitud y otros que son como más por vacío, ¿no? Como claro, que luego en varias patologías de hígado también encontré, pero eso sería como que más por exceso, que la verdad yo estoy de acuerdo que tenemos más datos de vacío aquí, pero en patologías de hígado también luego hay la presencia de esos zumbidos, ¿no? exacto, exacto, o sea, podríamos pensar, si en cuanto a canales, podríamos pensar que pueden estar implicados en los riñones, sobre todo en los riñones y el corazón. Y cuando hablamos de deficiencia, ¿no? Cuando hablamos de un exceso, sobre todo la vesícula biliar y en este caso el Shaoyang, ¿no? Yo supongo que todos ustedes ya sabemos cuando nos referimos a Shaoyang, aquí estaríamos hablando del Shaoyin, ¿no? De una patología del Shaoyin. Y después tendríamos al Shaoyang. Los pulmones pueden llegar a estar implicados en algunas patologías de los oídos, ¿no? Sobre todo porque los pulmones albergan el Po, ¿no? Y el Po puede influir en los órganos de los sentidos. En ese sentido, los pulmones podrían estar implicados si por esta parte de los órganos de los sentidos, ¿no? Pero bueno, ahí podríamos entonces entrar en la etiología. ¿Qué puede generar un acúfeno? ¿Quién me dice qué puede generar un acúfeno? O sea, ¿qué pudo haber, según lo que tenemos nosotros aquí, nosotros tendríamos que ir apuntando hacia cuál fue la construcción de estos acúfenos, ¿no? ¿Cuál fue la construcción de esta paciente? Antes de ver su lengua y antes de ver todo esto, tendríamos que pensar, ¿no? A ver, esta persona
por un lado tenemos estrés emocional, ¿no? Ujú. El estrés emocional efectivamente una etiología de los acúfenos, ¿no? Em, Cualquier problema emocional, sobre todo, por ejemplo, la ira, la frustración, el resentimiento, el odio, la culpa, todas estas emociones pueden afectar directamente o provocar directamente un estancamiento de chi de hígado, ¿cierto? Claro. Y hay que recordar, y ese estancamiento de chi de hígado también a largo plazo puede producir un fuego de hígado, ¿no? Los acúfenos pueden estar relacionados ya sea con el estancamiento de chi de hígado o con el fuego de hígado, que puede ascender hacia arriba, que es parte de lo que nos decía Ernesto, que son estos síntomas de calor, ¿no? Y tú también, Sandra, ¿no? Ujú. Síntomas de calor que ascienden, ¿no? Y pueden llegar a los oídos. Entonces, esto puede provocar sobre todo zumbidos intensos, ¿no? Súbitos, eh, de este tipo. Hay otras emociones, ¿no? Por un lado vamos a poner la ira, ¿no? Vamos a resumirlos en la ira porque la ira es la emoción de la madera, ¿no? Entonces, pues, los podemos resumir en la ira. Hay otras emociones que podrían estar relacionadas con la tristeza, el pesar, la preocupación, ¿no? Estas emociones, ¿qué es lo que hacen? ¿Quién me dice qué es lo que hacen? Si la ira revela hacia arriba, si la ira genera un estancamiento de chi de hígado, la tristeza, ¿qué es lo que puede provocar? Debilita pulmón. Debilita pulmón, debilita corazón, ¿no? Entonces, por aquí tenemos síntomas de exceso, ¿no? De estancamiento. Por aquí tenemos síntomas de insuficiencia, ¿no? La debilidad de los pulmones, del corazón, y todo esto puede generar estos acúfenos, ¿no? Eh, Sabemos que cuando el chi del corazón y del pulmón están deficientes, no van a poder ascender hasta la cabeza y no van a poder, vamos a decir, iluminar los orificios superiores, ¿no? Entonces, el estrés emocional, por un lado, pues tenemos estrés emocional. Luego tenemos exceso de trabajo. Tenemos exceso de trabajo, tenemos la edad avanzada. Nos dice María José que la tristeza consume la energía, efectivamente. Tenemos la dieta, aunque en la historia clínica no tenemos muchos datos de la dieta, ¿verdad? La actividad sexual. La actividad sexual puede debilitar los riñones y en este caso la esencia, ¿no? En cuanto a la dieta, sobre todo podríamos pensar en alimentos excesivamente yin, alimentos fríos, húmedos, lácteos, ¿no? Grasas, irregularidades en los hábitos alimenticios, ¿no? Todo esto puede llevar a la formación de flema. Y esta flema puede obstruir los orificios. La edad obviamente también puede la esencia de los riñones se va debilitando y el exceso de trabajo, en sentido, por ejemplo, de trabajar muchas horas, no tener un descanso adecuado, puede debilitar obviamente los riñones, ¿no? Va a debilitar los riñones y esta debilidad de la esencia de los riñones o la debilidad de los riñones que se va produciendo con el tiempo, pues no va a nutrir los oídos, ¿no? En este caso, como el brote de los riñones. Entonces, por este lado, nos quedaría solo una etiología, que sería la exposición a ruidos, que de esto no tenemos ningún dato, ¿no? En la historia clínica. Son cosas que nos sirven saber, todas estas cosas en la etiología nos sirven saber, porque esto puede guiar
nuestra anamnesis, ¿no? Si nosotros ya sabemos que tenemos que apuntar primero, que en todas las enfermedades, en todas las patologías, siempre tenemos que apuntar a buscar si hay un síndrome de exceso o de deficiencia. Y una vez que yo pienso, a ver, son los 8 principios, ¿no? Interior, exterior, insuficiencia, exceso, frío, calor, yin, Y yang, yo, ¿no? Siempre tenemos que pensar en esto cuando vamos a hacer una diferenciación sindromática. Entonces, lo vamos acotando de esa manera para que no se nos queden cosas en el tintero y cada vez las historias clínicas estén más completas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos datos de la actividad sexual, si hay exposición a ruidos intensos, ¿no? La edad es un factor, ya tiene 65 años, que no es muy mayor. 65 años hoy en día no debería de ser muy mayor, pero su Se ve vida que ha es sido una, intensa. exacto, sí, se ve que es una ¿No? señora que ha tenido una vida bastante ruda. Exacto. O sea, la vida en cuanto al estrés emocional y en cuanto al trabajo ha sido intensa, ¿no? Entonces, como decían hace rato, no me acuerdo si eras tú, Sandra, o Ernesto, la deficiencia es palpable, pues, ¿no? Es palpable, o sea, ahí, ¿dónde está? La constitución es pálida, hay sequedad, ¿no? Esta piel, ¿cómo dice aquí? Piel de Piel de serpiente, ¿no? serpiente. Esta resequedad en la piel, el cansancio, la fatiga, ¿qué otras cosas tiene de deficiencia? Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué Mucho otras cosas tiene de cansancio, deficiencia? el cansancio muy pronunciado, el mareo, El mareo, ¿qué más? ¿Quién me ayuda? pues toda esa tristeza, o sea, como que ahí en la parte emocional está esa tristeza marcada. Por ejemplo, algo interesante aquí es que no tenemos datos sobre si el zumbido empieza súbitamente o empieza progresivamente, ¿o sí? No, Mm, Sabemos que es algo, constante. ¿Cómo? algo aquí que es interesante, que aunque no se tengan datos como tal, la lengua muestra cosas muy interesantes. En la primera fotografía, donde se ven sus dientes con la pigmentación, vemos que la lengua tiene una ligera saburra, muy, muy ligera, ¿no? Si la llegan a ver. no, podemos ver la lengua. Sí, bueno, Está, creo que ahí no está. Vemos que tiene una ligera sabor. Ahí no, falla un poquito en el teléfono, quizás se ve más. Mm. Sí. Este, este caso como tal es un caso complejo. Sí. Es un caso complejo porque, yo por no le veo mucha ejemplo, saburra. eh, se ve bueno, ahí no se ve. Si la ves en el teléfono con un poquito de iluminación, ves que hay un poco de saburra. Bueno, en esa fotografía no se ve en la otra donde muestra los dientes del lado derecho. Se ve ligeramente una pequeña capa. Y algo que es muy interesante es que como tal sí hay debilidad en los riñones, pero como tal esto es un problema generado principalmente por el estómago. ¿Por qué por el estómago? Porque, bueno, en esta fotografía, ¿no? Si van a la primera donde se ven los dientes, van a ver con más claridad que hay una ligera saburra y que el lado derecho está ligeramente pálido, ¿sí? Como tal, vemos que hay fisuras irregulares. No sé si lo llegan a ver ustedes. Las fisuras como tal son fisuras cortas. Si ustedes la ven, le digo, si van a la primera fotografía lo van a ver. Hay fisuras cortas y son ligeramente irregulares, ¿vale? Pues bueno, las fisuras cortas e irregulares, ¿sí?
siempre van a indicar una insuficiencia de estómago, ¿sí? ¿Por qué una insuficiencia de yin de estómago? Porque el estómago es el origen de los líquidos del cuerpo y un mal funcionamiento del estómago va a llevar a una insuficiencia de líquidos del organismo, ¿vale? Aquí vemos que la lengua no está completamente roja, ¿sí? Podríamos decir que está, pues aparentemente de un color un poco como entre rosado y rojo, pero es una lengua roja y pelada completamente, ¿no? Pero vemos que la paciente se encuentra en el primer estadio de la insuficiencia de Yin. ¿Por qué? Porque en este caso la lengua no está completamente roja. Entonces, la raíz principal de este problema es una insuficiencia de yin de estómago. Y esta insuficiencia de yin de estómago genera una deficiencia de qi, una deficiencia de sangre y un estancamiento con deficiencia renal, ¿vale? Y eso por consecuencia, ¿qué va a generar? Eso por consecuencia va a generar un viento de hígado. Y aunado a ese viento de hígado, vemos que hay calor superior y hay frío inferior. Si ven ahí entre la descripción de este caso, dice que las extremidades son frías y que tiene piel de serpiente, ¿no? Por ahí dice. Entonces, ¿cómo justificar que prefiere el frío, pero las extremidades están frías? Es algo contradictorio. Esto en términos de medicina china se conoce como calor superior y frío interior, ¿sí? Este es un caso complejo. Es un caso complejo porque en el método de tratamiento se debe llevar cierta secuencia. A ¿Sobre qué ver, es lo que se entonces tú tiene que dices, tratar primero? entonces tú dices que tu diagnóstico, ¿cómo fue? Es una insuficiencia de yin de estómago. Y esta insuficiencia de yin de estómago, ¿a qué crees que se deba? Pues bueno, esa insuficiencia de yin de estómago, por lo que vemos en la lengua, a dieta irregular y también a trabajo excesivo. Y también pues podemos ver el lado emocional que también es importante. Ahí, por ejemplo, lo que decía Arturo, por ejemplo, el exceso de trabajo en el sentido de trabajar muchas horas cuando no hay un descanso, digamos, muy bueno y el trabajo es por muchos años, eso debilita los riñones de manera que no pueden nutrir a los oídos y ese resultado que va a ser la aparición de los acúfenos y este tipo de acúfenos es de inicio gradual y, no, y es algo que se considera grave, pero esta causa, el exceso de trabajo, va a constituir la causa más común de acúfenos en las personas. Después sigue, como dijo, la edad avanzada. ¿Qué implica la edad avanzada? Pues bueno, que la esencia del riñón disminuye de manera natural cuando se alcanzan edades avanzadas. Como tal, vemos que no está completamente, digamos, vieja, tiene 65 años, a esa edad entra la vejez. Entonces, en las personas mayores puede ser que no se consigan nutrir los oídos y el cerebro, y esto puede ¿Nos puedes producir repetir, acúfenos. nos puedes repetir la progresión de tu diagnóstico? Dijiste insuficiencia de yin de estómago y después Insuficiencia de yin de estómago, deficiencia de qi y sangre con estancamiento renal. Y eso va a llevar a un viento de hígado. ¿Por qué? Porque sí, como tal, pues está bien ver esto de la construcción de los signos y los síntomas. Bueno, cada uno tiene un método, pero a veces es ir directamente hacia ver la lengua. O sea, vemos ahí su lengua y vemos que la lengua no es completamente roja, 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 ¿sí? Vemos que es una lengua entre rosada y roja. Bueno, yo al menos yo la veo y así, también veo un cambia, poco de ¿no? Porque zamurra. esta foto que tenemos aquí es muy distinta a la primera foto que no tenemos aquí, ¿no? Sí, Sí, exacto. sí, y en la Pero primera foto, igualmente en las dos yo las veo rojas. bueno, Lo puede que ser pasa es que que el quizás, lateral sí se ve pálido. bueno, Sí. se ven pálidos y eso va a indicar, te vuelvo a repetir, una deficiencia de Ki sangre con estancamiento Ujú. renal. Posteriormente se va a generar un viento de hígado. Aquí, como te digo, eso es un caso complejo, ¿sí?
No es un caso que se trata de manera secuencial. Es Y decir, Miguel, ahí perdón, puedes explicar un poco lo del estancamiento renal? sí, un estancamiento de aquí renal. El estómago, como dijimos, es el origen de los líquidos, ¿vale? Entonces, de hecho, si ustedes pueden ver, ven que la lengua está ligeramente seca. Sí, sí lo percatan. Sí, Bueno, entonces como el estómago es el origen de los líquidos del cuerpo y como el riñón es el almacenamiento de los líquidos del cuerpo, una insuficiencia de líquidos de estómago tiende a generar una insuficiencia de líquidos en el riñón. Y al no tener los suficientes líquidos, el movimiento de ascenso del riñón se ve bloqueado y es lo que se conoce como un estancamiento renal. Y ese súper, nunca había estancamiento escuchado. renal, y ese estancamiento renal también va procedido con el ki, con la sangre, porque gracias al ki se mueve la sangre y gracias a la sangre se impulsa el ki también, o sea, uno va de la mano del otro. Si este problema persiste como tal, si es evidente, se puede generar una insuficiencia de yin, no solamente de riñón, sino también de quién, de hígado. ¿Sí? Sí, sí. Por ejemplo, aquí para los que, no sé, por ejemplo, vamos, si queremos realmente, por ejemplo, ver si realmente es una insuficiencia de yin de este riñón, veamos, los signos y los síntomas de una insuficiencia de yin de riñón son mareos, hay acúfenos, hay vértigos, hay mala memoria, hay sordera completamente, hay transpiración nocturna, hay boca seca por la noche, hay calor en los 5 corazones, hay sed, hay dolor lumbar, hay un dolor óseo, hay a veces emisiones nocturnas, hay estreñimiento, hay orina poco abundante. En algunos casos puede ser oscura, ¿vale? Sí, y aquí esta lengua es roja y es pelada completamente. Como tal, a lo mejor ahí podría también quizás algunos decir y a lo mejor hasta preguntarse, porque en cuestión de la orina, también vemos que dice que la orina a veces es de un color oscuro, ¿cierto? Y sí, que hay mucho como, Sí, o sea, heces secas. Sí, pero vemos que en la sed, vemos que dice que le da poca sed. Dice por ahí, ¿no? Para los que tienen sí, el caso. sí, Vemos que tiene sí, poca sí. sed y vemos que las extremidades son frías. Entonces, ¿cómo entender eso? Significa que el proceso de insuficiencia de yin se está generando. Y al haber una insuficiencia de estómago, genera una insuficiencia de riñón y hay pequeños disparos de este calor, de un calor efusivo. ¿Por qué? Porque le sangran las encías. Sí, Pero está en ese proceso de construcción de una insuficiencia de yin. sí, o sea, el problema está más, el problema todavía está más en el digestivo, ¿no? Todavía está Está más en en el una, centro. ajá, como tal, ver hacia una insuficiencia de yin de riñón sería sería ya en un estadio grave. Y eso Claro. casi de la sed es muy interesante, porque yo llegué a ver a un paciente con cáncer de próstata, casi en fase terminal, donde él le daba muchísima sed, muchísima sed. Durante el día estaba bien, pero durante la noche comenzaba con una ansiedad, unas ganas de gritar, de llorar, de arrebatar, pero curiosamente de verdad que le daba una sed, o sea, y ese sudor era frío, era un sudor frío, los líquidos se estaban consumiendo completamente, pero yo recuerdo que decía, denme agua, siento que me quemo, denme agua, necesito agua, pero algo fresco. Y aquí, pues te digo, siempre hay signos contradictorios, pero eso es ¿por qué? Porque hay calor, porque hay, ¿cómo se llama? Porque hay calor superior y hay frío en el interior. ¿Por qué? Por esa conexión que hay entre el riñón y el corazón. Claro. Y el estreñimiento también va de la mano de eso, porque dice que las heces son secas, ¿no? Sí, Las heces son secas, a veces Sí, hasta 2 días, ¿no? Se evacúa cada dos sí, días. sí. Si no hay líquidos en el estómago, no son transportados hacia el intestino delgado.
del intestino delgado se para, posteriormente van al intestino grueso. O sea, hay calor secuencial en los intestinos procedido del calor que hay en el estómago por el inicio de una deficiencia de yin. Y se dice que todas las insuficiencias de yin empiezan en el estómago, ¿no? Claro, sí, aquí, sí, todas comienzan ahí. Algo que es muy interesante, bueno, cada uno tiene un método de manera distinta, pero esto de observar la lengua y hacer pequeñas investigaciones más o menos, es algo muy interesante. Casi en la lengua se reflejan muchas cosas. Por ejemplo, vemos que la lengua es roja, pero no hay tantos puntos rojos, ¿sabes? Sí, no. Yo no veo puntos rojos, pero vemos que Sí, el lado es ninguna de las pálido. dos, ¿no? Sí, aquí como te digo, es un caso complejo que el tratamiento debe ser de manera secuencial. Si tenemos una deficiencia de yin de estómago como raíz, y tenemos una deficiencia de ki y de sangre con estancamiento del ki de riñón y aparte tenemos un viento de hígado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si, por ejemplo, si nosotros ponemos puntos en los oídos, puede ser que le ayude, pero va a ser un ratito. Claro. Vamos a Aquí, nutrir el yin. sí, nutrir el yin, pero no tan, ¿cómo se llama? Pero no tan vorazmente, debe ser poco a poco. Por ejemplo, Porque si no aquí, podemos generar más viento, ¿no? pues sí, vos sí generas más viento y pues aparte, o sea, el caso se puede agravar. Aquí, por ejemplo, si tenemos una deficiencia de yin de estómago, nuestra meta terapéutica, nuestro principio clínico, que es nutrir el yin de estómago. ¿Cuáles son los puntos que nutren el yin de estómago? Solamente hay dos, que es estómago 36 y que es Wei Shu, vejiga 21. ¿Sí? Después de eso, por ejemplo, son puntos. Después de eso, por ejemplo, para nutrir, para tonificar el ki, para tonificar la sangre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vemos que la lengua está ligeramente seca. ¿Cuál es el punto agua? ¿Cuál es el punto agua del canal de riñón? Cucuán, hígado 8. Y aquí podemos usar San Jin Yao, vaso 6 también. Aquí, por ejemplo, para tonificar el riñón, para tonificar este riñón, podemos usar este riñón 3, Tai Chi. Y eso lo usamos para ya vamos a usar, ¿cómo se llama? Podemos usar puntos locales. Puntos locales para el zumbido, ¿no? Para el acúfeno. Sí, por ejemplo, está este punto que se llama Yifeng. Recalentador 17. Sí, Yifeng, triple recalentador 17. Es bueno para esa parte. También podemos usar vesícula biliar 2, intestino delgado 19, Tong Tong, creo que así se llama. Y aparte podemos usar puntos, por ejemplo, también podemos usar, ahí hay otros así como de manera local, este, inte- eh, San Yao 19, por ejemplo, también es un buen punto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si hubiera un ascenso de yang de hígado, podríamos poner Y1, triple recalentador 5. ¿Por qué? Porque es un punto que libera el calor y es un punto que elimina las toxinas del fuego y sobre todo regula el Xiao Yang y asienta el ascenso de yang de hígado. Sí, Muy bueno. Oh, y por ejemplo, ahí en hierbas,
qué le pondrían? Pues ahí, por ejemplo, ahí sería ¿cómo se llama? No recuerdo la fórmula herbal, pero ahí, por ejemplo, debería usarse la fórmula una fórmula para nutrir el estómago. Empieza con ren, no sé qué. No recuerdo el nombre, Pero porque ahora en, sí que pero está en en chino herbolaria aprendiéndolo. mexicana, Pues en herbolaria mexicana sería algo es que hay varias plantas. Por ejemplo, podría ser dicen, ajá. no, perdón, dice Ernesto que escuchó que triple recalentador 17 funciona bien con moxa suave. ¿Qué opinamos al respecto? Pues puede ser, pero pues sí, sería, pero la moxa no sería tan recomendable en la región superior porque puede enaltecer más el viento. Si el zumbido se tratara meramente por frío, porque hay un tipo de sordera también que se origina por frío, ahí se puede usar moxa. Claro. Sí, lo que pasa es que hay muchas fórmulas. Por ejemplo, mira, para el estreñimiento podría usarse Rum Chang Wan. Es una fórmula buena para el estreñimiento, para ¿cómo se llama? Para, híjole, Sí, hay una, para humectar los intestinos. sí, para humedecer los intestinos como tal, se debería usar una fórmula herbal que meramente se encargue de tonificar el yin, ¿sí? Y entre Pero esas aquí lo más fórmulas, importante es centrarnos en la insuficiencia de yin de estómago, ¿no? En las fórmulas herbales. sí, aquí por ejemplo hay una fórmula que es general. Esa fórmula se llama, por ejemplo, me acordé, se llama Kong Rong Bu Shen Wan. Es una fórmula que nutre el yin, nutre el yin de manera general y también se articula a tratar el riñón y a tratar el hígado. Por lo que tenemos ahí, por ejemplo, si hablamos de una deficiencia de Qi y de sangre, es evidentemente que el hígado está implicado. Y para que el viento se genere, pues se necesita de una insuficiencia de sangre de hígado para que se genere viento, ¿no? Entonces es una fórmula que puede ir bien. Sobre herbolaria mexicana, yo la verdad, así algo como tal para el estómago, no, pero quizás sí para la sangre, ¿sí? Quizás sí para la sangre, porque por ejemplo, para la sangre puede darse el muicle, por Muy ejemplo, bien, zarzaparrilla. zarzaparrilla es buena, pero zarzaparrilla es caliente. Mm, Bueno, yo claro. la conozco como una planta caliente, pero puede servir, por ejemplo, si la insuficiencia de sangre es generada por una insuficiencia de yang, de riñón, pues se puede dar, bueno, es lo que yo opino, ¿no? Igual y es una opinión nada más. Pero muicle podría darse, por ejemplo, la alcachofa, pareciera que no, pero es muy socorrida. Y sobre todo, ¿de qué es muy socorrida? Porque hay casos complejos, pero algo que se ha visto es que la mayoría de las personas eh, cursan con los mismos síndromes. Y yo al menos diría que hay ciertas hierbas que deben de estar como en el botiquín. Por ejemplo, la alcachofa es muy buena, sobre todo porque la alcachofa es una planta fresca, pero no es fría y nutre el yin, nutre la sangre, también asienta el yang de hígado. Es una planta buena, pero ¿cómo se llama? La alcachofa, el muicle. Por ejemplo, en estos casos, posiblemente podría servir la ortiga y la rama, o hasta pura ortiga o hasta pura rama, o también podría servir también esta planta, creo que le llaman ¿cómo se llama? Madera de Campeche. Es planta roja, parecen como, ¿cómo se llama? Parecen como palitos. Esa planta también es buena. Muy Pero bien. bueno, Vale. pues ya quedó. Bueno, en este caso estuvo bueno, ¿no? Yo creo que estuvo mucho mejor presentado que otras ocasiones. Pero bueno,
Aunque es un caso complejo, no es tan complejo, por ejemplo, como el de la semana pasada, que no hemos sabido nada sobre ese caso, pero preguntaremos en el chat, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por asistir y esperamos que nos manden sus casos clínicos ahí al grupo de WhatsApp. Nos vemos la próxima semana, ¿va? Gracias, buenas noches. Un abrazo a todos. Chao. Gracias, buenas noches.